Buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Cuál es su punto de vista, su opinión, por favor, a raíz de esta decisión del Tribunal Constitucional respecto a Alberto Fujimori? Bueno, permítame decir antes, ante este clima tan polarizado, lo siguiente, ¿no? Sí. Lo primero es que ninguna persona debe morir en la cárcel, ninguna. Por más grave que sea el delito por el cual ha sido condenado, ¿no? Pero, digamos, la excarcelación tiene que ser producto del respeto al proceso establecido y a los estándares interamericanos en materia de derechos humanos cuando la condena es por graves violaciones a los derechos humanos establecidas por la Corte Interamericana, ¿no? Y en segundo lugar, que el Perú libremente suscribe tratados y convenios internacionales para cumplir. No puede luego estar en rebeldía porque no le gusta el sentido de alguna decisión de un alto tribunal, ¿no? Dicho esto, debo decir que, claro, la decisión de hoy día del Tribunal Constitucional pone en libertad a Alberto Fujimori, pero lo hace en contra del tratado de la Convención de Derechos Humanos y de las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Entonces, el Perú, en realidad, el Tribunal Constitucional pone al Perú en un estado de rebeldía frente al sistema interamericano de protección a los derechos humanos, y eso va a traer consecuencias, ¿no? Mire, el tema central, yo entiendo, la mayoría de los ciudadanos son abogados y entonces no se fijan en el punto central de esta decisión del Tribunal Constitucional. El punto central es que el tribunal dice que, a pesar de que reconoce la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que sus fallos son obligatorios, dice que la Corte Interamericana, en el proceso de supervisión de cumplimiento de su sentencia, solo puede elaborar informes y remitirlo a la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. Y eso no es cierto. Hace 20 años, en el 2003, en un caso de Baena Ricardo y otros versus Panamá, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho, en principio, que es competente para determinar su propia competencia. Es decir, nadie le puede decir, oye, ¿tú eres competente o no eres competente? En última instancia, es la propia Corte la que determina si es competente o no. Y en segundo lugar, en esa misma sentencia ha dicho que tiene la facultad de emitir resoluciones en el proceso de supervisión de cumplimiento de sus sentencias. Doctor Gamarra, 2003, y eso es lo que hoy día el Tribunal Constitucional le cuestiona a la Corte, cuando la Corte ya hace 20 años lo ha definido. Claro. Y ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir, considera usted, respecto a la posición de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Porque incluso estábamos mencionando o recordando este comunicado que sacó hace algunos días, donde le daba este plazo de 6 días que todavía se estaría dentro del plazo, ¿no?, para que el Estado peruano diera una explicación sobre este tema, la anterior resolución del Tribunal Constitucional cuando deriva todo este folio a este juzgado de Ica. Y es más, le recuerda lo que anteriormente ya había hecho la Corte Interamericana en el sentido de que no se podía ejecutar la liberación de Alberto Fujimori. Mire, ahí hay algunos escenarios, ¿no? Porque lo primero es que puede ser que Fujimori obtenga su libertad hoy día, mañana o pasado. Sí, porque debe ser inmediata. Claro, eso es lo que dice el Tribunal Constitucional. Así es. Lo segundo es que el Perú ha firmado la Convención Americana, y es el Perú el que le reconoce la competencia contenciosa a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero este no es un tema del Tribunal Constitucional, esto es un tema de todos los funcionarios públicos. Es decir, ¿qué es lo que puede pasar? Que así como Fujimori puede estar en libertad, el funcionario del Ministerio de Justicia o de la INPE pueden decidir que aplican, digamos, un control de convencionalidad y dicen que ante la decisión del Tribunal Constitucional prefieren las sentencias y resoluciones dictadas por la Corte Interamericana y por lo tanto no ejecutan la orden de libertad. Eso también puede pasar. Pero en todo caso, si Fujimori es puesto en libertad, lo que va a suceder es que la Corte va a llamar a una audiencia dentro del proceso de supervisión de la ejecución de las sentencias de Barrios Altos y La Cantuta. Va a escuchar al Estado peruano, no al Tribunal Constitucional. Va a escuchar a la agente supranacional, ¿no es cierto? Y ese agente va a tener que darle cuenta
y va a tener que, no puede decirle, no, pero este no es un asunto del Ejecutivo, este es un asunto del Tribunal Constitucional. La responsabilidad del Estado peruano. Del Estado. ¿Qué es lo que puede pasar? Que la Corte nuevamente saque una resolución contrario al Perú, evidentemente. Y podría darse una figura similar a la que ocurrió anteriormente, ya con el propio expresidente Fujimori, ¿no? Que salió en libertad y luego fue regresado a prisión. Así es. Otra vez, puede suceder lo que ya aconteció y que usted recuerda. Correcto. Bien, doctor Gamarra, muchas gracias por esta comunicación y bueno, quedamos atentos a ver cómo se va desencadenando toda esta decisión del Tribunal Constitucional.